Vean lo que tengo aquí. Algunas personas le llaman weed whacker, otros le llaman trimmer, otros le llaman orillero. Pero le puedo decir que de seguro nadie le llamaría el eliminador de hierbas. Mientras pueden cortarlas y recortarlas, pero no puede deshacerse de ellas. Porque el problema con la hierba no es la parte que se ve, sino la parte que no se ve. Son la raíz. Todos nosotros tenemos un problema de raíz. No me refiero a su jardín, yo no tengo una, o su patio, si tengo un patio, o en la entrada, yo estoy hablando de nuestros corazones. Inclusive aquí tenemos como el autor del libro de los Hebreos lo describe, el problema de raíz. Hebreos 12, versículo 15. Cuidado, que ninguna raíz venenosa de ¿qué? Amargura crezca para emproblemarte, corrompiendo a muchos. El autor nos pone en sobreaviso del hecho de que la amargura, igual que la hierba, tiene raíces. Las raíces que están conectadas, escuche, que están conectadas al dolor y a la razón que digo que todos tenemos problemas de raíz porque todos hemos sido lastimados, todos hemos experimentado el dolor. Ahora bien, esta semilla de amargura echa raíz en la tierra de un corazón lastimado, un corazón que no procesa o maneja el dolor de la mejor manera. Las malas noticias son que somos muchos. Por eso es que existe tanta amargura en el mundo, porque es que hay tanto, pero tanta gente que está amargada. Las buenas noticias son que tú y yo podemos tener una vida libre de amarguras. Eso no es solamente una posibilidad, sino también es la promesa de Dios. Estamos en una serie Freeways, porque en 1 Corintios 10:13 el apóstol Pablo nos dice que Dios es fiel porque no existe ninguna prueba o tentación que pasemos sin que Dios provea la manera de superarla o de salir victorioso. Y de esto es de lo que se trata esta serie. Y esto incluye la amargura. Porque la amargura es ambas, una prueba y una tentación. Y tú y yo podemos estar libres de ser amargados. Podemos vivir limpios de amargura. Vamos a hablar de los siguientes momentos, cómo podemos lograrlo. Aquí esto es lo primero que tenemos que entender para poder vivir limpios. Esto es lo primero que necesitamos reconocer y recordar. Las raíces de amargura son tóxicas para nosotros y para los que viven con nosotros. Esto es una de las primeras cosas que el autor de los Hebreos nos dice. No nos dice que la amargura es un mal hábito. Nos dice que la amargura es una raíz venenosa. Nos dice que la amargura es tóxica para que vos y para que los que viven con nosotros. Déjeme y le muestro. La amargura es tóxica para las relaciones. Por favor, dígame a cuántos de ustedes les encanta juntarse con personas amargadas. Para nada son divertidos. Y si pues, si no quieren estar cerca de ti, porque tendrás issues de amargura. Son tóxicos para estar junto contigo y para con los demás. La amargura es tóxica para nuestra salud física. El doctor Carson Roach es un investigador por 15 años. Él estuvo estudiando la amargura. Él dice lo siguiente. La amargura prolongada y ignorada interfiere con el sistema inmune hormonal. Las personas amargadas tienen tendencia a padecer de alta presión arterial, de palpitaciones aceleradas y son más probables de morir por estos padecimientos a los que no están amargados. Es tóxico para nuestros cuerpos. La amargura también es tóxica para la visión y tomar nuevas oportunidades. Amargura te causa ceguera. No me refiero físicamente, pero porque estamos tan atareados y enfocados en nuestras dolencias, en nuestro pasado y todo lo que nos ha pasado, injusticias y del
paso de todo esto, se nos pasa de largo lo que se nos presenta ahora mismo, las oportunidades del día de hoy, las de mañana, porque una vez más la amargura es tóxica para poder ver estas oportunidades del presente y en el futuro. Y luego les doy otra más. La amargura es espiritualmente tóxica. Vamos al nuevo versículo en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:15. Otra traducción dice: cerciórate que nadie se le pase la gracia de Dios. Asegúrate que ninguna raíz de amargura crezca y pueda causar problemas y contaminar muchas personas. Interesantemente, el autor conecta la conexión entre la amargura y perderse de la gracia de Dios. Existe una pérdida espiritual. No está hablando de nuestra salvación, está hablando si estamos bien con Dios en su favor, su gracia, viviendo en el favor y del favorecer a Dios. Pero cuando estoy amargado, cuando lo tengo en mi corazón, cuando no manejo bien la amargura, crea estas barreras con Dios, no solamente con los demás, sino con Dios. Ahora, bien, el escritor no solamente dice que es tóxico para nosotros, también es tóxico para los que viven cerca de nosotros, o que rompe o echa a perder, intoxica a los que viven con nosotros. Ahora, le ayudo. Ha trabajado en una oficina y hay, o sea, una persona amargada y se siente, ¿no? Impacta la dinámica, el ambiente de la oficina. ¿Lo ha experimentado? Lo mismo puede pasar cuando vamos a hacer más personal esto. Lo mismo puede suceder cuando hay amarguetas en la familia. O sea, alguien no con el que trabajamos, sino con el que vivimos. Y esto puede ser el tiempo familiar en reuniones, celebraciones increíblemente llenas de pura tensión en lugar de ser divertidas. ¿Está de acuerdo? ¿Ha estado cerca de alguien que está amargado? Que tienes que evadirlo, o sea, tienes que andar de puntitas porque nunca sabes cuando de repente su enojo explote. Lo que está de por debajo de la superficie brota y algunas ocasiones estos arranques tan explosivos que siempre dejan pedacera. Así es que está este intoxicamiento que la amargura tiene para nosotros y para los demás. Y para vivir libre de esta amargura comienza primero contigo y conmigo. No es un mal hábito, no es algo que tengo que vivir con ello, sino claramente tóxico para todos y para los que viven con nosotros y debemos rehusarlo de vivir así. Ahora, déjeme ser realista con usted. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y uno de los motivos porque está debajo de la superficie, es un issue que está ahí dormido, que es más fácil, déjeme decirlo, que es más fácil verlo en otros que nosotros. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos raíces de amargura? Si tenemos esto tóxico, estas raíces que se están desarrollando, porque no lo hemos manejado bien. Bueno, aquí está. La Biblia nos enseña que las raíces amarguras eventualmente producen frutos amargos. Esto es lo que quiero que anoten. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo 7:16, tú puedes identificar, no se le pase, identificar por su fruto. Esto por la manera que se comportan. Ve, es que yo puedo ver tu corazón, no lo puedo ver, pero puedo conectar tu corazón por cómo tú te comportas, nuestro Señor, no con los demás. Jesús nos da este reto de ser inspectores de estos frutos, no para los demás, pero también para nosotros mismos, para conocernos nuestro propio corazón, porque tantas veces no lo conocemos. Jeremías dice que ¿quién puede con el corazón? No se ha dicho de qué estaba pensando o por qué fui o hice esto. Nosotros mismos no entendemos nuestro propio corazón ni tampoco lo inspeccionamos de la manera correcta. Entonces, ¿cómo le puedo hacer si tengo una raíz de amargura en mi corazón? Bueno, pues tenemos que inspeccionar el fruto. El fruto de nuestra vida. Déjeme, le doy dos preguntas, unas preguntas no para los otros, sino para que nos los hagamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces pasa la película en su mente de que me hirieron?
o que lo ofendieron. ¿Qué tan a menudo yo hago el replay de las personas que me ofendieron, la injusticia, lo que sufrí, lo que me hicieron? El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 13:5. El amor no registra las ofensas. El apóstol Pablo literalmente utiliza una terminología de contabilidad, un registro, un diario sobre una cuenta, sobre un cargo que se debe. Dice que el verdadero amor no guarda estos registros, pero la amargura sí. Los amargados se quedan con cada cosa. Ok, había esta pareja que estaba teniendo problemas matrimoniales y fueron a ver un consejero y él les pregunta, bueno, ¿qué piensan? ¿Cuál es el problema de fondo? Y el marido dice, bueno, es esto, cada vez que tenemos una discusión, mi esposa se pone histórica. El consejero lo corrige, dirás histérica. No, 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 histórica. Ella trae a colación cada cosita que yo hice mal desde que vivo. Esto es lo que hace la amargura. Nos hace ser históricos sobre males que nos han hecho. Nos lo repetimos con denuedo toda nuestra vida. Está en replay automático y nos consume. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Qué tan seguido descargo o exploto regularmente? Romanos 3:14, el apóstol Pablo nos escribe, sus bocas están llenas de maldicencias y amarguras. Fíjese, el apóstol hace la conexión entre el corazón y la boca. Una conexión de lo que decimos, de lo que nos ocurre por dentro. Inclusive nuestro Señor Jesucristo hace la misma conexión en Lucas 6:45. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo he dicho esto con anterioridad de una manera chistosa, pero déjeme juntarme con usted por una semana y le diré de que está lleno, porque te escucho lo que hablas. Vamos a voltearlo. Bueno, podemos saber de qué estamos llenos cuando prestamos atención a lo que decimos. ¿Se ha escuchado su plática? ¿Se ha escuchado a sus pensamientos que se repiten? ¿De qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que sale de mí? Y si me encuentro a veces enojado o maldiciendo, explotando, y estas verbales, estas expresiones son indicadores de la condición de mi corazón. Vamos a la tercera. Tengo problemas de salud que ni la medicina no me mejoran ni me curan. Al empezar con esta frase, con la frase de Carson Walsh, él es investigador de la amargura y ha hecho muchos estudios al respecto, y nos habla sobre la conexión de la amargura y los temas de salud que causan daño y tóxicos para nosotros. Doctor Walsh nos deja en claro que no toda enfermedad que no corresponde al tratamiento o medicamento está relacionada con la amargura. Lo hace claro. Pero los investigadores nos arrojan resultados sorprendentes cuántas veces que cuando el tema de amargamiento fue resuelto, al igual se curó. Fueron sorprendidos de cuántas veces que el problema no era físico, sino emocional. Era amargamiento de corazón. Y cuando esto se resuelve, la enfermedad desapareció. ¡Wow! Vamos con la cuarta. Me estoy juntando con una tribu de amarguetas. Esto sale directo de la Biblia, Deuteronomio 29:18. Moisés nos dice, asegúrate de que todos en tu, ¿qué? En tu tribu permanezcan fiel al Señor. Si uno de ustedes adora a ídolos, serán como la raíz de una planta que produce fruto amargo y venenoso. Exactamente lo que el escritor de los Hebreos nos dice. Como lo ves, si tú y yo pasamos mucho tiempo con la tribu de amarguetas, las probabilidades es que nosotros nos convertiremos en eso. Pablo lo dice así, 1 Corintios 15:33. La mala compañía, o sea, los amarguetes, corrompen un buen carácter. Del otro lado de la moneda es que si tú y yo invertimos tiempo de calidad con personas lindas y sanas, nos convertimos en personas saludables, porque las actitudes y las acciones son contagiosas. Les platico, leí una frase hace años, esos momentos en que te detienes a reflexionar. Y la frase creo que fue por Jim Rohn. Y él dijo que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas.
Te juntas con 5 losers y tú serás un loser promedio. Te juntas con 5 ganadores, tú serás ganador promedio. Tú eres promedio de las personas con las que más te juntas, porque impactan tu vida y nos afectan tantas maneras. Y la Biblia nos trae este desafío, cuestionar si nos estamos juntando con la tribu de amarguetas. Ahora le di estas 4 preguntas, de veras en serio, debemos de hacérnoslas para inspeccionar nuestro corazón. Y es porque el amargamiento es más fácil de verlo en los demás que en el propio espejo. Es tan fácil señalar a los amargados y que verlo en nuestras vidas, porque es interno, porque está por debajo. A veces la única manera de enterarnos de lo que está pasando es conocer el fruto que sale de las raíces de amargura. Así, cotidianamente necesitamos inspeccionar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras amistades, que si son sanas, si producen sanos frutos, producen relaciones saludables, que tienen una vida saludable. Vea el fruto de su vida y revela mucho del tipo de raíz que tiene. Si unos son buenos o dañinos, si no son lo mejor o si están amargados. Si empezamos a inspeccionar el fruto de nuestras vidas, podemos detectar cositas que no son buenas. Algunos de estos indicadores que están en mi vida. ¿Y ahora qué hago? Si descubro que tengo estas raíces de amargura que están creciendo dentro de mí. Bueno, esto es lo que Dios nos enseña. Número 3, para vivir libre de amargura se requiere aprender bíblicamente cómo manejar nuestros resentimientos de la manera correcta. Esto es lo que quiero que se aprenda. Es lo que me gustaría que empezara bíblicamente y correctamente la manera de manejar el resentimiento. Eh, el meollo, la amargura se reproduce en el corazón doliente, que no maneja bien esto. Bueno, ¿cuáles son estas maneras apropiadas, correctas bíblicamente? Porque todo el mundo es lastimado. Ya sabes, hace años leí que si las lágrimas fueran tinta indeleble, todos estaríamos manchados de por vida. No verá nadie que tuviera manchas, porque todos hemos sido lastimados. Todos nos han lastimado, algunos de una manera significativa, otros no tanto. Y aun estas así son, pueden ser mal manejadas, se pueden convertir en algo muy, muy, muy dañino. Así que no solamente hay que saber, sino la Biblia nos dice cómo manejarlas y quiero que veamos cómo manejarlas que nos va a libertar de la amargura. Esta es la primera. Vencemos la amargura cuando perdonamos. Perdonar, no se le olvide. La palabra bíblica que se usa más en el Nuevo Testamento para perdonar quiere decir en la forma de condonar una deuda. O sea, a alguien me deben mucho. Tiene una deuda grande conmigo por lo que me hicieron o por lo que no me hicieron. Y para perdonar es condonar esa deuda. No quisiera olvidar. Ok, como yo no me acuerdo, no me acuerdo, pues cómo voy a perdonar si no sé de qué te tengo que perdonar. Así es que liberar es tan importante, pero no quiero estar en negación, sino liberar tampoco quiere decir que la persona nos lastimó y no nos importa, porque sí nos importa. No quiere decir que los resentimientos y las ofensas no nos importan, porque sí, de una manera muy significativa. Pero esto es lo que es muy importante y esto nos enseña Dios. El perdonar es como nos liberamos nosotros de las raíces de amarguras. Lewis Smith nos escribe, la persona primeramente beneficiada del perdón siempre será la persona que perdona. Purgamos nuestros corazones del veneno que alguien malvadamente depositó. Nos levantamos de ese pesar para bailar con la melodía de la de sanidad. Librarnos de este aprisionamiento. Creamos un nuevo comienzo para nosotros al desencadenar los grilletes que nos mantenían atados al dolor pasado. El perdonar es para el ofendido primeramente y después para el ofensor. Como lo ve, en ocasiones pensamos de perdonar es liberar a alguien. No, la primera persona que liberamos somos nosotros. Ahora bien, algunos de ustedes se acuerdan de la historia de uno de los cristianos increíbles del siglo XX, Corrie ten Boom. Su familia fue contada por la asociación de Billy Graham en una película titulada
el escondite. Y es una historia muy maravillosa y va a volver a salir. Y permite recordar y ponerlos al tanto a lo que están familiarizados con esta historia. Corey y su familia pagaron muy caro por haber escondido judíos en su casa durante la persecución de judíos en los tiempos nazis. Su familia fue sentenciada a un campamento de prisión por haber protegido a los judíos. El papá de Corey y su hermana Betsy murieron en ese campamento y cuando Corey fue liberada, ella viajó compartiendo su historia de la gracia de Dios y del perdón. Y un buen día ella se encontraba ministrando en Múnich, Alemania, cuando reconoció un hombre en la audiencia que era uno de los guardias de la prisión. El guardia que había atormentado a ella y especialmente a su hermana, en específico a la pobre Betsy, humillándola y torturándola. El hombre se acercó a Corey al final del servicio y le dijo que al igual que ella había estado en Ravensbrück, pero ahora había aceptado a Jesús y él sabía que Jesús lo había perdonado y lo continuó pidiéndole perdón. ¿Me perdonas? Corey más adelante escribió que en su pensamiento esta guardia era un completo monstruo y que ella no tenía la voluntad para perdonarlo ni liberarlo. Ella confesó que se sentía como una hipócrita al viajar predicando del perdón cuando ella no podía hacerlo. Así que ella oró en silencio en ese momento: perdóname, Padre Dios, por mi inhabilidad de perdonar, y confesó que algo cambió. Ella dice que no recuerda cómo fue que sucedió, pero sintió el perdón de Dios en su vida y antes que ella se diera cuenta, ella estaba estirándole la mano al guardia y le dijo: te perdono. Ella escribe que en ese preciso momento la carga de mi amargura fue removida y yo fui liberada. Cuando tú y yo liberamos a otros, la primera persona que se libera somos nosotros. Y en ocasiones esto no nos parece justo porque uno quiere ver que paguen y que paguen caro. Escuche, todas las personas, todas sus pecados, sus ofensas fueron pagadas por Jesús en su totalidad. Alguien ya pagó por ellas, Jesús. Ahora bien, si esa persona no quiere aceptar el pago de nuestro Señor Jesús por sus males, las ofensas, sus fracasos, sus pecados, bueno, Dios se encarga de ellos. Él es el juez justo que conoce nuestros corazones, motivos que ni siquiera nosotros sabemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la Biblia dice que no juzguemos, pero no sentencias. Sí podemos juzgar, perdón, pero no podemos sentenciar. Y nos liberamos nosotros y somos libres para proseguir y ser positivamente fructíferos. Ahora vamos al punto número 2, que Dios nos enseña cómo debemos manejar resentimientos. Nosotros conquistamos nuestras amarguras al implementar una política de cero tolerancia. Recuerde el número cero. Cuando nos mudamos por primera vez a San Diego, tenía cero tolerancia a las burlas, que no puedes burlarte porque mantenía a todo mundo valorando y necesitamos esta política de cero tolerancia a la amargura. El apóstol Pablo es lo que nos insta a hacer en Efesios 4:31 al 32. Deshágase de toda amargura. Quiero que preste atención, subraya así lo que está anotando la palabra todo, no, sino toda amargura. Una política de cero tolerancia de amargura. Rabia, coraje, palabras ofensivas, chismes, al igual que todo tipo de mal comportamiento. Unos con otros, sino mejor seamos buenos unos con nosotros, tiernos, perdonándonos unos a nosotros mismos, a otros, así como Dios nos perdonó. Una de las cosas que el apóstol Pablo hace nos muestra cómo la amargura progresa. Vea cuántas veces ha cortado una hierba y vuelve a regresar con sus amiguitos. La amargura es lo que hace. Regresa con rabia, con coraje, con groserías, todo tipo de mal comportamiento. Con las hierbas, si no se te deshace de ellas, se apoderan de todo tu jardín, de tu patio, de tu cochera. La amargura, si no la eliminamos,
pero toda, completamente, desde raíz, es un dictador en tu vida, gobernará tu vida. Entonces, me preguntas, ¿qué es tener una política de celo, tolerancia a la amargura? El autor cristiano Aaron Davis escribe, cuando tengo desvelos por cuidar al bebé toda la noche y mi esposa está roncando, no me permito quejarme de él, ni siquiera en mi cabeza. Cuando mis hijos se quejan de la comida, elijo darles una bendición. Cuando todas mis lastimaduras suben a la superficie, yo rehúso nutrirlas. En lugar, le pido al Señor que me llene de poder para perdonar y perdonar. Cuando mis amigos son desinteresados o indiferentes, yo los busco en lugar de esperar a que ellos vengan a buscarme a mí. Tomar la decisión de nunca justificar cualquier tipo de amargura en mi corazón. Y me he sorprendido que tanto el Espíritu Santo me revela y amorosamente me ayuda a deshacerme de ello. Esto es un muy buen ejemplo de cómo implementamos una política de celo, tolerancia a la amargura. Y motivo y razón que lo debemos hacer es porque cada uno de nosotros tenemos un problema de hierbas malas. Y obvio que no me estoy refiriendo a nuestro patio, a nuestro jardín, sino en nuestro corazón. Esa son las malas noticias. Como ves, la amargura crece en el corazón que no maneja las ofensas de la mejor manera. Y honestamente, esto nos pasa a muchos de nosotros. Y es por eso que hay tanta amargamiento en el mundo, porque tantos corazones lastimados. Las buenas noticias es que nosotros podemos vivir libres de la amargura. Y Dios nos enseña, no solamente nos promete, sino también nos enseña cómo podemos vivir libres de esto. Y comienza a darte cuenta que las raíces de amargura son tóxicas para nosotros y para con los que vivimos. La amargura no es una cosa pequeña. Es algo súper importante. La amargura no solamente es una súper molestia, es absolutamente dañina a nuestra salud, peligrosa para nuestro futuro, para nuestra convivencia, para nuestra vida espiritual. Y todos necesitamos entender que lidiando con las raíces de amargura es algo súper importante. Necesitamos comprometernos de despojarnos de estas raíces. ¿Cómo podemos saber si tenemos? Dios nos dice en segundo que las raíces producen frutos amargos. Y porque las raíces son subterráneas, pues no las podemos ver, pero los vemos más en los demás. Entonces, ¿cómo puedo ser si yo tengo algo debajo de mi vida? Porque lo que está debajo va a salir, es el fruto de la raíz. El Señor nos muestra, nos desafía a ser inspectores de frutos, no solamente de los demás. Dios constantemente nos recuesta, examínate tu propia vida, a ti mismo. Mi comportamiento, mi actitud, mis amistades producen un fruto bueno o malo. Con amigas saludables o amargados, si están produciendo un cuerpo saludable o enfermizo, porque las raíces de amargura dan malos frutos. Y si lo detectamos en nosotros y nos decimos, ¿sabes qué? Creo que tengo frutos amargados en mi vida. El tercer punto es, para vivir libre de amargura se requiere aprender cómo debemos de manejar correctamente y bíblicamente nuestras ofensas. El motivo que están ahí es que no supimos manejarlas. Va a suceder, pero ¿cómo lidio con esto? Una vez más, Dios nos dice que las maneras más importantes para deshacernos de estas raíces de amargura es al perdonar. Esto quiere decir soltar, dejar libre la deuda. Y la primera persona que liberamos somos nosotros. Sí, y después el ofensor. Si se las entregamos a Dios, que Él es el maestro para obrar la justicia, porque Él conoce el corazón de ellos y el de nosotros. La segunda forma de deshacernos de la amargura es, de toda amargura, es implementando la política de cero tolerancia al amargamiento, que vigilamos en nuestras vidas y que no la vamos a aceptar de ningún tiempo, porque si no lidiamos con esas raíces se van a desparramar y van a tomar nuestras vidas, no solamente nuestro jardín, y esto no es ninguna vida, porque usted y yo fuimos llamados por Dios para empoderarnos, para vivir y ser libres, que eso es vivir de la mejor manera. Quiero orar
Sé que algunas palabras son más difíciles de recibir y el amargamiento es uno de estos temas que no se habla mucho de ello, pero sé que necesitamos ser libres de él. Yo quiero orar por ti primeramente si tú no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el líder de tu vida. Esto es el comienzo de un corazón restaurado, de un corazón limpio de todas impurezas, toxinas. Así donde te encuentras, tú puedes hacer esta simple y sencilla oración en voz alta. Jesús, perdona mis pecados, perdona mis fracasos, las malas decisiones que me han hecho desviarme de tu camino. Gracias por pagar el precio por mí, por sufrir para que yo pueda pertenecer a tu familia por siempre. Y te ruego en el nombre de Jesús. Y quiero orar por nosotros también. El autor de Hechos está hablando no solamente de a los no creyentes, sino a los creyentes, a todos. Dios nos habla sobre estas raíces de amargura en tantas ocasiones nosotros siendo sus hijos tenemos padecimientos que limitamos la libertad de Dios. Para nosotros es que Padre nuestro, te pido por cada uno de los que están escuchando mi voz, porque todos hemos sido lastimados y cada uno de nosotros de tantas formas, pero no todos hemos sabido manejarlos y esto crece en un corazón ofendido que no maneja bien las ofensas. Te pido, Señor, que nos ayudes a perdonar. Enséñanos cómo perdonar a los demás. Y ayúdanos a tener el espíritu de discernimiento. Ayúdanos a no tolerar actitudes y acciones de amargura en nuestras vidas, porque sabemos que son tóxicas y que vivamos absolutamente llenos, plenos de tu libertad en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo. Amén. Ahora, todos los sábados tenemos los servicios en el jardín de la iglesia, aquí enfrente de las mesas. Empezamos hace 2 sábados, tuvimos música en vivo y cada vez es más popular. Practicamos el santo distanciamiento y en un área súper ventilada junto con los niños. No tiene que hacer reservaciones para nada, hay mucho espacio. Nuestra banda es genial. Déjeme y le digo, con el vivir aquí en California es genial y pagamos impuestos por ello, así que ya lo anticipo. Nos vemos aquí el próximo sábado a las 6 p.m. y en línea el domingo. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté contigo y tus seres queridos. Amén.